El suceso se repetía todos los años, en el mismo lugar y prácticamente a la misma hora. Se trataba de un fenómeno sin explicación ni forma alguna de demostrar empíricamente bajo la lupa de la razón. La víspera de Nochebuena amanecía en la bahía con frío y una atmósfera limpia que invitaba a un sol radiante a reflejarse en el azul del mar, creando iridiscencias a las que se hacía difícil mirar fijamente. Tal era su brillo e intensidad. Al atardecer, la rosácea luz del astro invernal, rayando ya la línea del horizonte, iba desdibujándose a medida que se metía la niebla. Una densa cortina cargada de humedad y vaporosa presencia lo invadía todo. La noche caía. La luz del faro próximo, encaramado en lo alto del cerro que dominaba la ensenada, empezaba a emitir sus destellos penetrando entre la susurrante bruma y con ella la expectación aumentaba. La gente allí congregada, venida de las poblaciones cercanas, conocedora del acontecimiento, esperaba con una mezcla de inquietud y expectación. El desasosiego generalizado, como logra cualquier sustancia adictiva que enturbiara el entendimiento o la conciencia, ejercía sobre la muchedumbre un efecto hipnótico, de una curiosidad irresistible. Así, la madrugada avanzaba igual de heladora que la sensación que invadía a los presentes. Todo empezaba con un ulular suave y penetrante, para dar paso a que las luces del faro dejaran entrever lo que parecía la silueta de un barco en medio de la noche brumosa. Podían distinguirse su chimenea, los mástiles, los puntales y el puente, también el contorno de su estructura de proa a popa. 3 largos pitidos de su bocina, y la niebla empezaba a disiparse llevándose con ella la silueta de aquel buque que no era. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy el misterio es el protagonista, porque hablamos de barcos fantasma. Barcos que nada tienen que ver con Rusia, ni el petróleo, ni nada de eso que dejamos para otros espacios. Los barcos fantasma a los que nos referimos son los que llenan las páginas de la historia de la navegación de enigmas y secretos a veces fundados en creencias irracionales y otras veces con base en realidades históricas, que conoceremos de la mano de Fermín Mayorga, investigador de fenómenos con base tangible, estudioso de pasajes históricos que la superchería popular ha ido modelando hasta convertirlos en leyendas. Nos acompañó en La Luna, donde grabamos para el canal de YouTube y de cuya conversación extraemos los minutos que escucharás en este episodio, en el que la meteorología también ocupa parte de nuestro tiempo. Javier Suárez, técnico en meteorología, hace seguimiento de la Mini Grove Race, la regata de vuelta al mundo en la que participa Pilar Pasanau. Seguimiento que nos servirá para conocer las condiciones que suelen darse en el Atlántico Sur, cuáles son sus peculiaridades y las características del océano por el que navegan actualmente los regatistas. Las Españas de Ultramar y sus exploradores rescata de la mano de Josu Jiménez la figura de don Cayetano Valdés. Y Roberto Bucetas nos recordará la importancia de hacer las comprobaciones pertinentes antes de salir a navegar para no llevarnos sorpresas desagradables ni correr riesgos innecesarios. Visita nuestro canal de YouTube, A Son de Mar, el podcast. En él podrás escuchar la entrevista central de cada capítulo completa y con imágenes, además de la narración inicial de cada episodio con las recreaciones visuales hechas con inteligencia artificial por un experto, Fermín Illobre, creativo audiovisual especializado en diseño y 3D. No te dejarán indiferentes, te lo aseguro. Venga, va, comenzamos. Si hay un elemento donde las historias más terroríficas disparan la imaginación, donde los seres más abominables vuelven para llenar de espanto la vida de los pobres mortales, ese elemento es el agua. Bajo su superficie ocurren cosas, y sobre ella también, fenómenos naturales devastadores, desapariciones de embarcaciones y tripulaciones sin explicación, espectros que vagan por el ancho mar, barcos fantasma. Hoy hablamos de eso, de barcos fantasma, de mitos, leyendas e historias, todas ellas transmitidas de generación en generación con algún fundamento e intención. Lo hacemos con un experto en la materia, colaborador de programas de éxito como Cuarto Milenio. Tenemos el placer de contar con la presencia de Fermín Mayorga, escritor e investigador.
Visitó la Luna para nuestro canal de YouTube, al que te invitamos para que lo visites y te suscribas. De la conversación mantenida con él hemos extractado los minutos que vienen a continuación. Pedimos, eso sí, disculpas por la calidad de mi audio. Algún botón pulsé que no debería haber hecho y bueno, pues el resultado es, francamente, el sonido es manifiestamente mejorable. Confío por ello en vuestra comprensión. Lo dicho, que hablamos de barcos fantasma con Fermín Mayorga y lo primero que quisimos saber fue el tiempo que lleva dedicado a la investigación de lo relacionado con el misterio. Pues más de 30 años. Más de 30 años allí donde se encuentran realmente todo este tipo de misterios documentados, ¿no? Y relacionados con la mar y con la tierra, por supuesto. En el Archivo Histórico Nacional, en Madrid, en la calle Serrano, 119, para aquellos que les interese el mundo de la documentación y de la historia, donde se encuentran, bueno, pues toda la documentación del Archivo General de India, inclusive también en Granada, pero sobre todo en Madrid, y sobre todo todos los legajos y todos los manuscritos que tienen que ver con el mundo de la Inquisición española, donde, como muchos oyentes sabrán, existió también una Inquisición del mar, donde, bueno, pues en Gijón, en Asturias, en todo el Cantábrico, en todo el Atlántico, etcétera, etcétera, pues la Inquisición tenía su feudo en un determinado barco para controlar precisamente a todos aquellos barcos que venían desde Francia o de otros países donde el luteranismo estaba potentemente insertado, ¿no? O sea que cuando estamos hablando de barcos fantasma, más que de fenómenos que nos conectan con el más allá, no estamos hablando, ¿no?, de hechos misteriosos, sino que simplemente responden a algún propósito. Algún propósito, pero también es cierto que nos vamos a encontrar en un momento determinado, bueno, pues con determinado barco fantasma, ¿no? Y bueno, esto equivale también a que, por ejemplo, esos barcos que hemos hablado de la Inquisición española son una parte oscura, ¿no? Y sobre todo muy, muy perturbadora de la historia marítima, porque durante la época de la Inquisición se utilizaron barcos para transportar sobre todo aquellos acusados de herejía y otros crímenes religiosos, ¿no?, hacia los tribunales inquisitoriales, donde a menudo enfrentaban esos juicios y esas sentencias. Y se sabe que los viajes en barco de los prisioneros, por ejemplo, de la Inquisición, bueno, pues eran peligrosos y a veces eran extremadamente, digamos, brutales los tratos dentro del barco para con ellos, y las condiciones a bordo pues solían ser, como hemos dicho al principio, inhumanas, con hacinamientos, con enfermedades, con ese maltrato común. Y claro, los prisioneros pues eran frecuentemente sometidos a esas torturas, ¿no?, durante el viaje que se hacían precisamente dentro de estos barcos inquisitoriales, y que de alguna manera, bueno, pues a veces debido a leyendas o debido a determinadas historias hacían que ciertos barcos fantasmas realmente tuviesen, ¿no?, su qué, y tuviesen su potencial en estos términos, ¿no? Por ejemplo, en Gijón, mismamente, en el año 1796 hay un proceso de fe de la Inquisición de Valladolid contra la resistencia del cónsul francés que se encontraba en ese momento en Gijón a que se practicase la visita, ¿no?, de la Inquisición a los barcos franceses en el puerto de Gijón. Bueno, esto venía derivado precisamente por esas connotaciones que hemos estado hablando de posibles libros prohibidos, ¿no? Pero amén de esa realidad, los barcos fantasmas metían el miedo en el cuerpo a muchísimas tripulaciones, porque no sabían lo que realmente se iban a encontrar si realmente se acercaban hasta estos barcos como tales, ¿no? Por eso este tipo de barcos son un tema fascinante que ha capturado siempre, bueno, pues la imaginación, ¿no?, de la gente durante siglos, y son parte de la rica tradición de las historias marítimas y de la mitología también, ¿no?, naval, que de alguna manera, bueno, pues se encuentra, ¿no?, en muchas culturas de todo el mundo. Y lo que me parece quizás un poco más interesante sobre los barcos fantasmas es esa combinación de misterio, de aventura y de tragedia que también rodea a estas historias, ¿no? Por lo que nos cuentas, no solo la relación con la mar a través de la navegación, consecuencia de las colonizaciones y el comercio, digamos que también el hecho religioso ha tenido mucho que ver en el origen y transmisión de historias de misterio en relación con los barcos y las gentes del mar, ¿no? No, totalmente. Yo creo que es la base de todo para entender todo esto, ¿no? Todo va en función de la cultura, de donde realmente estás insertado, ¿no? Entonces, aquellos que lo vivían en función de su cultura, pues le daban el matiz que estaba
insertados dentro de esa cultura, ¿no? El hecho de que a ti te hablen, por ejemplo, yo qué sé, de demonios en alta mar. Es decir, hay también muchísimas historias relacionadas con todo esto, ¿no? Con el mundo de las brujas en alta mar actuando, bueno, pues creando algún tipo de presagios de muerte o anunciando cualquier tipo de historia. Esto es una realidad que se ha vivido en alta mar desde la Edad Media, incluso antes de la propia Edad Media, los propios faros de la Inquisición, que pasan desapercibidos para mucha gente, eran esas luces de fe, de miedo y de vigilancia, ¿no? Que en siglos anteriores pues era una realidad que estaba ahí, porque cuando se habla de este tribunal rara vez se piensan en faros, ¿no? Sin embargo, en la mentalidad de la edad moderna, estos puntos de luz en la costa no eran solo ayudas para la navegación, fueron vistos y a veces utilizados como instrumentos de control espiritual, de vigilancia ideológica, ¿no? y sobre todo de advertencia moral. No existieron faros inquisitoriales oficiales con ese nombre, pero sí hubo faros, torres de fuego y luces costeras profundamente ligadas a ese imaginario y a esa acción y ese miedo promovidos por la Inquisición española, ¿no? Por ejemplo, hay historias, ¿no? Donde para la mentalidad inquisitorial la costa era una frontera peligrosa y por ella entraban, como hemos dicho al principio, esos libros prohibidos, desembarcaban extranjeros protestantes, llegaban ideas heréticas desde el norte de Europa y los faros y las torres costeras funcionaban como puntos de observación, lugares de aviso, símbolos del ojo que todo lo ve, ¿no? Y claro, desde ellos se vigilaban quién llegaba y qué ideas traía. Y de alguna manera, en una época dominada por la oscuridad nocturna, una luz fija en la costa pues tenía un valor profundamente simbólico y para muchos marineros esa luz significaba orden cristiano, territorio vigilado, amenaza de castigo y precisamente en ese imaginario popular se decía donde arde el fuego santo no entra la herejía. Y claro, algunas leyendas afirmaban, por ejemplo, que se usaban hogueras rituales en torres costeras, que el fuego recordaba las hogueras de los autos de fe, que la luz purificaba el mar océano. Y todo esto, de alguna manera, pues servía como antropología para los marineros, etcétera, etcétera, y para esas personas que realmente, de alguna manera, iban, ¿no? Dentro de un barco y los faros y las torres costeras estaban conectadas con puertos, con aduanas, con autoridades eclesiásticas y desde ellos pues se avisaba de llegadas nocturnas sospechosas, de barcos extranjeros, de desembarcos fuera de puerto y claro, muchos procesos inquisitoriales pues comienzan con frases, por ejemplo, como fue visto arribar de noche, por ejemplo, ¿no? Y claro, la luz del faro no solo guiaba, también delataba, a muchísimas personas. Y sobre todo ahí en el Cantábrico, en la tradición oral del Cantábrico y del Atlántico español, surgieron leyendas de faros donde se interrogó inclusive a herejes y torres desde las que se arrojaban libros al mar o luces que aparecían solas en noches de tormenta. Y incluso se decía, ¿no?, que algunos fareros habían denunciado a vecinos, que habían servido al Santo Oficio y murieron atormentados por visiones de fuego y de gritos. Y algunos marineros pues juraban ver una luz que no guía, sino que condena. La dialéctica entre el bien y el mal, por lo que nos cuentas, está en la base de todo esto, ¿no? Al menos en lo que se refiere a España. ¿Significa esto que en otras latitudes pueden tener otro tipo de motivaciones que no sean religiosas? A la hora de hablar de barcos fantásticos, números extraños en el mar. Hombre, desde luego, si lo trasladas al Islam, por ejemplo, y tenemos Marruecos, que también tiene, lógicamente, el mar en muchísimos kilómetros, digamos, pues ahí también se cuenta, yo que he estado por allí, se te cuentan también historias no relacionadas con este tema, pero siempre, lógicamente, desde el punto de vista de Alá, un barco que se convierte en todo esto porque realmente la tripulación, bueno, pues ha desentendido el ordenamiento jurídico de Alá, o no se llevaba un Corán encima, o el Corán se ha destruido, cualquier tipo de historia, y por supuesto, bueno, pues ahí se ha actuado también, ¿no? Y a veces estos barcos pues también andaban a la deriva, amén de las enfermedades que eran muy común en cualquier lugar. Un barco de Asia también podía perfectamente andar a la deriva como un barco fantasma y darle las interpretaciones que se tuviesen que llevar a cabo porque, de alguna manera, el fin era el mismo de lo que estaba sucediendo en España, estaba sucediendo en cualquier otro lugar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que iba en función de la cultura y en función de esta realidad que era común para todos, ¿no? El miedo a la muerte a través de todo este tipo de movimientos.
Y no olvidemos también que este tipo de relatos aparecen en sociedades donde la gente, pues bueno, no tenía los instrumentos científicos a mano pues para explicar muchos de los fenómenos que les rodeaban, ¿no? Y en este sentido, la gente de la mar, tan pegada al aspecto y fenómenos meteorológicos, digamos que no era difícil, ¿no? Que fuesen tan supersticiosa. Claro, de hecho, mira, ahí en vuestra tierra, en el Cerro de Santa Catalina, que es un punto ¿Sí? dominante, ¿no?, sobre la costa, pues ahí se realizaron durante siglos bendiciones del mar, sobre todo por esa creencia, ¿no?, en el mundo de las brujas, que eran las que traían las tormentas, las que realmente traían los malos vientos, las que traían todo este tipo de historias, ¿no?, y de problemas, y se hacían rogativas precisamente contra tormentas, oraciones públicas, ¿no?, sobre, después de algunos naufragios, y sobre todo tras una desgracia marina. No era raro que surgieran acusaciones, ¿no? Pues alguien ha traído el castigo, ¿no? Y sobre todo mujeres que vivían solas, curanderas, viudas de marineros, a veces eran señaladas como causantes, ¿no?, invisibles de ese desastre. Y aunque no siempre hubo procesos, digamos, formales, el miedo realmente a la Inquisición flotaba, ¿no?, en ese ambiente. La tradición oral, por ejemplo, gijonesa, recoge la historia de un marinero que en una taberna cercana al puerto afirmó que Dios no gobierna el mar, sino el miedo de los hombres. Y claro, esas palabras llegaron a oídos indebidos y fue detenido, fue interrogado y obligado a jurar públicamente, ¿no? Nunca volvió a embarcar. Algunos decían que fue marcado y otros que prefirió el silencio al océano, ¿no? Pero también, bueno, cada naufragio, por ejemplo, en cualquier puerto de mar, incluido Gijón, pues generaba rumores, ¿no? Había herejes a bordo, se transportaban libros prohibidos, algún tripulante blasfemó y todo se relacionaba con esta temática, ¿no? Y claro, el discurso pues transformó el mar en juez de la ortodoxia del momento, ¿no? Y el agua pues castigaba donde la justicia no alcanzaba. No sé si me entiende. Incluso se documenta, por ejemplo, prácticas habituales en el Cantábrico, pues como hemos dicho al principio, no solamente ya de arrojar esos libros sospechosos al agua, sino de quemar papeles en cubiertas, de destruir objetos heréticos antes de llegar a puerto. Y Gijón no fue una excepción. Más de un marinero prefirió perder su carga antes que su alma o su vida, ¿no? Esto era algo muy común en todos los puertos, ¿no? Por lo tanto, a veces esta realidad nos lleva precisamente a ver esa realidad antropológica, ¿no?, que se vivía en muchísimos puertos de mar y en muchísimas ciudades que, sin duda alguna, bueno, pues las supersticiones formaron parte de esa realidad, ¿no? De hecho, entre los siglos, por ejemplo, en la Edad Media, en el siglo XIII, hasta el XVII o el XVIII, navegar era convivir a diario con la muerte, porque el mar no tenía reglas visibles, ¿no? Es decir, los mapas eran incompletos y a veces una tormenta podía borrar un barco entero sin dejar rastro. Y claro, en ese contexto, los marineros construyeron desde su mentalidad, bueno, pues una amalgama, ¿no?, de supersticiones, ¿no? Es decir, esa mezcla de creencias paganas, de ese cristianismo popular, ¿no?, y ese miedo ancestral donde todo gesto, toda palabra o presencia podía decidir la vida o la muerte. Y estas supersticiones no eran folclore inocente, sino que se tomaban muy en serio, ¿no? De hecho, el mar no era un espacio, digamos, neutro, era un ente con voluntad propia. Se enfadaba, escuchaba, castigaba, recordaba, todo eso se asociaba, ¿no?, con la creencia del momento, y muchos marineros creían que el mar reconocía, por ejemplo, a un blasfemo que odiaba la soberbia, que rechazaba a los impuros. Por eso se le hablaba y se le ofrecían rezos y silencios, ¿no? Y claro, había palabras prohibidas a bordo, palabras que no se podían decir, ¿no? Por ejemplo, la palabra naufragio, la palabra muerte, ahorcado, el nombre del diablo, tampoco se podía silbar porque se creía que eso llamaba al viento malo. Y claro, quien rompía esta norma pues podía ser golpeado, podía ser aislado o arrojado a tierra en el siguiente puerto, ¿no? Y se crearon amuletos protectores precisamente para los barcos, ¿no? Porque todo marinero siempre tiene que llevar una protección, ya no solamente las cruces o medallas de santo, ¿no?, o dientes de animales o piedras benditas, sino que existía, ¿no? Y así se insertó en la mente de los marineros de la época, pues esas devociones a San Telmo, ¿no?, como ese protector contra las tormentas, a San Nicolás o la Virgen, ¿no?, en diferentes advocaciones marineras. La figura de proa, por ejemplo, es muy común, ¿no?, en los barcos que lleven determinadas. Claro, no eran decorativas, era el espíritu guardián de la nave.
Sí, sí, sí. Y las que estamos contando ahora son, digamos, historias pretéritas, ¿no? Relacionadas con el comercio de las Américas, otras colonias y también la piratería. Pero más contemporáneas son las historias que se han ido contando también durante el franquismo, ¿no? Con origen en la guerra civil. Son historias, como quien dice, de antes de ayer también. También, y ha habido barcos fantasmas también durante esta época, ¿no? Durante el franquismo, porque sin duda alguna, bueno, fueron muchos los barcos que fueron destruidos en determinadas batallas o en determinados momentos, y esto ha hecho bueno, que realmente se contase, ¿no? A posteriori, historias relacionadas también, pues, con algún tipo de anomalía extraña dentro de esta historia, de este tiempo en concreto, ¿no? Pero bueno, hay cantidad de historias, ¿no? Porque cuando se habla de barcos fantasmas, por ejemplo, franquistas, con todo mi respeto, a aquella gente que amen y quieran a Franco, yo no tengo nada en contra de nadie, bueno, pues no se alude, ¿no? A naves espectrales en sentido literal, sino a barcos reales vinculados a la Guerra Civil Española y a la posguerra, que están rodeados, pues, de abandono, de desapariciones humanas, de viajes sin registro y, sobre todo, bueno, pues ese silencio, ¿no? Ese silencio impuesto que convirtió, bueno, muchos episodios en leyenda oscura. Y en ese contexto, bueno, pues el fantasma no es el barco, son las personas que faltan en este caso, ¿no? Y claro, durante y después de la guerra, allá, sobre todo entre el 36 y el 40, el mar fue utilizado como un lugar de desaparición de cuerpos, una vía de huida clandestina, un espacio para operaciones sin rastro. Y en puertos del Cantábrico, inclusive del Atlántico, pues se documenta detenciones nocturnas, embarques forzados, lanchas que salían y no constataban en registro. Muchos pescadores afirmaron ver barcos regresar vacíos o derivar sin tripulación, especialmente tras noches de niebla, ¿no? Y claro, esto nos hace pensar un poco también en lo que se vivió en Argentina, ¿no? Aquellos barcos y aquellos aviones que lanzaban los cuerpos atados de personas, ¿no? Con cemento en los pies, que los lanzaban al mar para hacerlos desaparecer, porque el mejor sitio para hacer desaparecer un cuerpo es el mar, sin duda alguna. Y claro, también existía, ¿no? Tras la victoria de Francisco Franco, pues numerosas naves que fueron incautadas, reutilizadas por la Marina o por Falange, que fueron luego rebautizadas o simplemente borradas del registro como tal, ¿no? Y algunos barcos, bueno, pues zarparon con tripulación republicana detenida, nunca llegaron oficialmente a destino, reaparecieron años después con otro nombre y, claro, para la familia esos barcos pues se convirtieron en fantasmas legales de alguna manera, ¿no? Y en la tradición oral de la costa norte se repite, ¿no? Se repite un relato inquietante. Por ejemplo, un barco pesquero sale requisado por las autoridades, a bordo suben varios hombres detenidos, el barco regresa días después solo. Es una versión oficial que habla, pues, de traslado, de interrogatorio, de cambios de puerto, ¿no? Pero nadie volvió a ver a aquellos hombres. El mar cerró de alguna manera ese expediente, ¿no? Y claro, ahí existían también miles de personas que intentaron huir por mar hacia Francia, hacia el norte de África, hacia América. Y claro, algunas embarcaciones pues fueron interceptadas, abandonadas tras motines, halladas a la deriva. Y cuando un barco aparecía vacío, pues la explicación oficial era mínima. Y el rumor hacia el resto, ¿no? Es decir, así nacieron los barcos fantasmas del exilio, de alguna manera, ¿no? Y durante décadas, pues preguntar por ciertos barcos era peligroso y los marineros aprendieron a callar. Y se decía, ese barco no existió o zarpó, pero no volvió. Mejor no saberlo. Se convertía en barco fantasma, claro. Claro, mejor no saberlo, ¿no? Es decir, ese silencio colectivo, de alguna manera, convirtió esos hechos reales en mitología negra. Sí, sí. ¿Sabes? Oye, y todo este tipo de historias que forman parte del acervo cultural de las diferentes culturas, civilizaciones, naciones, hay otras más fantásticas como una de las más conocidas, ¿no? La del holandés errante, que parecen responder a la pura invención. Esto también lo hay, claro. Claro, por supuesto. Es que el holandés errante realmente no deja de ser algo realmente ficticio. No existe realmente una documentación que te hable de ello. Pero bueno, cabe como un barco fantasma que se ha transmitido, ¿no? De generación en generación y que, bueno, pues ahí está con su ritmo, con su leyenda y que de alguna manera, bueno, pues sirve, ¿no? Para que en muchísimos programas pues se hablen de este barco condenado a no llegar nunca, ¿no? Es una historia que a mí personalmente, bueno,
en su día cuando la escuché y tal, pues me parece una leyenda como de un barco fantasma, quizás una de las más famosas de la historia marítima en principio, ¿no? Porque luego cuando empiezas a contar historias como estas otras que quizás son más desconocidas, ¿no? Porque son las documentadas y priman a veces este tipo de leyendas, ¿no? Que la leyenda es aquello que se transmite de boca en boca, pero no se puede demostrar con documentos. Es la diferencia a las historias documentadas, ¿no? Pero no deja de ser precisamente algo interesante, ¿no? Porque la historia siempre aparece en el siglo XVII, especialmente entre marineros holandeses, ingleses, escandinavos, y el barco precisamente este es conocido, ¿no? Como ese holandés errante, que es lo que te cuenta la leyenda, y claro, decías que había un capitán holandés, a veces llamado Van der Decken, y que intenta doblar el cabo de Buena Esperanza y que una tormenta terrible, bueno, pues bloquea el paso y el capitán blasfema, lo que dijimos anteriormente, ¿no? Jura continuar aunque Dios se lo prohíba. Aquí tenemos ya el mensaje que estamos transmitiendo en todas estas cosas que estamos contando, y la respuesta es inmediata, ¿no? Queda condenado a navegar eternamente sin tocar puerto, sin morir, sin salvación. Es decir, esto eran, digamos, catequesis callejeras para el hombre de mar, que se contaban para que realmente la fe la llevasen consigo de una manera fuerte y potente. Hasta aquí los minutos de una charla muy interesante, en la que también hablamos de ejemplos concretos de barcos fantasma, como el caso del galeón del juicio final o el navío de las almas condenadas. Misterios que podrás conocer a través de la entrevista completa que tendrás en nuestro canal de YouTube a partir de la semana que viene, junto a las imágenes con las que damos vida a nuestros relatos marineros. Suscríbete también a este canal. Ya sabes, cuantos más seamos, mejor lo pasaremos. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Parece que el invierno ha llegado como lo que es, invierno. Nevadas en el interior de la península y avisos por fenómenos costeros que llaman a la prudencia. Es tiempo del tiempo en A Son de Mar. Es momento de hablar de meteorología. Y ¿para qué negarlo? Hemos buscado una excusa que nos obligue a hacer seguimiento de ciertas condiciones meteorológicas que nos sirvan de análisis para entender mejor la evolución de nuestra atmósfera y cómo nos afecta. Para ello nos conectamos al track de la Mini Globe Race y seguimos la estela de Pilar Passanau, que se halla en este momento en el paralelo 19 grados 51 minutos de latitud sur y los 0 grados de Greenwich, rumbo a la isla de Santa Elena. Javier Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola Jorge, buenas noches, ¿qué tal? Oye, muy por debajo de la línea del Ecuador se hallan los barcos que encabezan la Mini Globe Race, entre ellos Pilar Passanau, en el Atlántico Sur. ¿Qué características cabe resaltar en esta zona del planeta en las que, bueno, las condiciones meteorológicas son bien diferentes a las del norte, o no? Cuéntanos. Sí, son bastante diferentes. Bueno, de todas maneras, el Atlántico Sur ya es, bueno, cualquier aficionado a las regatas, sabe que es un sitio de paso muy estés dando la vuelta al mundo en un sentido o en el otro. Sí. En este caso los de la Mini Globe lo hacen en sentido, por decirlo así, contrario a lo normal que haría la gente, que haría gente que son las regatas más habituales. Y siempre que hablamos de esta parte del océano, siempre que hablamos del Atlántico Sur, siempre nos tenemos que referir al gran anticiclón que se genera en ese mar, que sería el equivalente que tenemos en el Atlántico Norte al anticiclón de las Azores. Pues en el Atlántico Sur sería el anticiclón de Santa Elena, que precisamente es el punto de destino que tiene esta regata, esta etapa de la Mini Global, ¿no? Así es. Nada, eso, lo único recordar a todos los que nos escuchan que en el hemisferio sur las circulaciones de los vientos alrededor de anticiclones son contrarias a las que ocurren en el hemisferio norte. Entonces tenemos que pensar que alrededor de un núcleo de un anticiclón el viento se gira en sentido contrario a las hojas del reloj. Y entonces si vemos eso, el anticiclón de Santa Elena se suele variar su posición entre los 20 y pocos grados sur en meses de invierno en el hemisferio norte, pero verano allí realmente, hasta la posición que está teniendo ahora, por debajo de los 35 grados sur en enero.
pues esa posición del centro de anticiclón está favoreciendo a los regatistas enormemente, porque tienen vientos portantes, no de mucha intensidad, pero muy bien establecidos y así van a tenerlos durante toda la etapa esta, creo. Sí, bueno, por ahí van los tiros de la siguiente pregunta, ¿no? Si uno atiende a los mapas, parece que en este justo momento de la regata los participantes se encuentran, como dices, con vientos portantes más bien flojitos, entre los 5 y 8 nudos. ¿Podemos saber cómo evolucionará el tiempo en las próximas horas? ¿Habrá un cambio sustancial o la estabilidad seguirá siendo la misma? Sí, no van a tener ningún tipo de sobresalto ni contratiempo en las condiciones. Quizás el viento se aumente un poquito debido a que bueno, el centro de anticiclón, antes cuando salieron de Ciudad del Cabo al principio de la etapa tenían una borrasca muy pegada, muy cerca de Ciudad del Cabo, y entonces impedía que el anticiclón se ocupase toda la parte sur del océano. Pero ahora con el tiempo y sobre todo a partir de viernes, sábado, todo el sur del Atlántico, de esa parte del océano, va a estar ocupada por las altas presiones. Y entonces ¿qué ocurre? Que estas altas presiones, las isobaras, a medida que se acercan al continente africano, al sur del continente africano, se van contrayendo, lo que eso origina, más viento. Y entonces puede ser que les aumente un poquito. Bueno, ellos se están alejando de la costa africana, obviamente, está yendo rumbo hasta Santa Elena. Yeah. Pero bueno, puede que aumente un poco el viento, pero siempre en condiciones muy, muy favorables para ellos y un poquito más, pero sin ser vientos que no sobrepasen los 15 nudos. Ya. Se prevé más o menos. En el Atlántico Sur, riesgo de huracanes o fenómenos radicales no parece que haya, ¿no? Al menos a priori. ¿Qué hace falta para que esto pueda ocurrir? Bueno, ya hablamos en su día en algún podcast de cómo se originaban los huracanes en el Atlántico Norte y hablábamos siempre de como si fueran 4 ingredientes principales que se tenían que dar para que se formara un huracán. El primero, uno de ellos sería pues que tiene que haber en altura tiene que haber cierta cizalladura del viento, cierta cizalladura, pero no demasiada. ¿Y qué ocurre? Que aquí en el Atlántico Sur, por las condiciones que hablamos ya también en alguna ocasión, que tiene mucha menos masa continental, en todos los vientos corren con más fuerza durante más distancias, entonces existe mucha cizalladura vertical. ¿Qué es la cizalladura? Que existe mucha variación entre la intensidad del viento a medida que nos elevamos en la atmósfera. Entonces eso no favorece, inhibe la formación de huracanes. Otro factor, otro ingrediente que tenía la formación de huracanes cuando hablamos de los huracanes del Atlántico Norte era la temperatura del mar. Sí. Y en el Atlántico Sur la temperatura es mucho más fría, el océano es mucho más frío que en el Atlántico Norte. No tenemos las corrientes del Golfo, no tenemos un montón de cosas. Además tenemos corrientes muy frías que nos vienen de latitudes muy australes, con lo cual tampoco tendríamos ese componente de temperatura elevada del mar. Tampoco se generan esas ondas, el iniciador de los huracanes, de lo que se formen los vientos ciclónicos en el hemisferio norte, se genera en las planicies o en las superficies muy calentadas de la meseta del Sáhara o del centro de África. Y eso, en el Atlántico Sur, lo que hablábamos antes, no tenemos tanta masa continental, entonces no se produce ese mecanismo como de disparo, esas ondas tropicales que son las que generan los huracanes en el hemisferio norte. Y por último, otro último ingrediente, pues sería tenemos que tener cierta nubosidad, cierta inestabilidad, y sabemos, si no lo recordamos ahora, que la zona de convergencia intertropical, la zona donde se juntan los vientos del sur con las corrientes del hemisferio sur con las corrientes del hemisferio norte, no están en el Ecuador justo, está un poco por encima del Ecuador, y entonces ocurre que siempre al estar por encima del Ecuador, en el latitudes nortes, es en ese corredor de zona de convergencia intertropical donde se crearían los huracanes, y eso, claro, está por encima del Ecuador, no se da en esas latitudes sur. Yeah. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se dieron nunca huracanes en este hemisferio? Pues sí se dieron, excepcionalmente se dan las condiciones. De hecho, el último que tengo documentado, que busqué documentación, es un huracán Catarina en Brasil en el año 2004, y que sí realmente tenía las condiciones. De hecho, los americanos de la NOAA lo catalogaron como tal huracán, pero son cosas muy excepcionales. Pero tal como está el cambio climático ahora, tal como está la situación atmosférica en todo el planeta, no sería de extrañar que en algún momento nos sorprendieran con
otro huracán en estas latitudes. Ya, el Atlántico Sur de alguna forma se ve influido por las aguas frías de la Antártida, ¿no? Ya nos lo has dicho. ¿Cómo afectan estas aguas al régimen de corrientes en este sector? ¿Lo hace de alguna manera? Bueno, la principal corriente que sobre todo que están afectando, que afectó, más que está afectando, afectó sobre todo en la salida a los participantes en esta regata, sería la corriente de Benguela, que es una corriente de agua fría que sube pegada a la costa oeste africana, muy intensa, muy fuerte, sobre todo a medida que vamos más al sur, pero luego ya en mitad del Atlántico Sur, ya las corrientes que hay son más originadas por la propia circulación atmosférica de los vientos alisios, son corrientes no demasiado elevadas. Sí. Así que eso, lo único que hace, lo que más afecta de que esté a proximidad del hemisferio austral es la temperatura de las aguas, eso que sobre todo inhibe la formación de huracanes, es lo que más se afectaría de estar tan cerca del continente ártico. La Mini Globe Race se mueve rumbo noroeste buscando la isla de Santa Elena, que es la que da nombre al anticiclón dominante, ¿no?, en el Atlántico Sur, como nos has dicho. La isla de Santa Elena, que es la próxima parada. De una isla como esta, Javier, en medio del océano, ¿cabe esperar alguna peculiaridad meteorológica en sus proximidades que afecte a los regatistas? Hombre, a ver, viendo dónde está la llegada es en la capital, en Jamestown, y eso está en la costa oeste, más o menos, más en la costa oeste de la isla. Entonces sí es verdad que puede afectar justo en la llegada, si llegaran unos competidores muy parejos, sí podría haber una zona. La isla no tiene un relieve, para el tamaño que tiene un relieve elevado, pasa a los 200 metros de las alturas más elevadas. Y como tienen que rodear la isla y pasar al otro lado y entrar en Jamestown, que es la capital, sí puede que las últimas pocas millas se vean afectados por el vacío que les hace la isla. Pero ya te digo que sería muy puntualmente y muy próximos a la isla. Porque ellos, el viento que tienen importante es del viento del este-sureste. Y entonces la isla, hasta no llegar hasta no doblar y ponerse en la cara oeste de la isla, no se verían afectados por la presencia de la isla, más que en las últimas millas, muy cercano al final. Ya. Bueno, pues qué interesante. Oye, qué buena idea esto de hacer meteorología siguiendo una regata. Pues sí, la verdad que se lo recomiendo a cualquier aficionado, porque además ahora que hay con todos estos elementos que hay de poder seguir los tracking en vivo o los recorridos en vivo de las regatas, para cualquier aficionado a la meteorología es muy interesante ver sobre todo las estrategias que toman los distintos participantes en función de las previsiones meteorológicas que tengan. A mí me gusta mucho y es una cosa que suelo hacerla siempre que dispongo de algo de tiempo. Ya lo creo. He aprendido mucho hoy, Javier. Así que, mira, te apunto para que en 15 días volvamos a hablar. Bueno, en algo más de 15 días, porque ya sabes que meteorología hablamos en programas alternos. Pero en el próximo capítulo que toca hablar de meteorología, aquí te esperamos para seguir aprendiendo contigo. Un abrazo fuerte. Ya sabes, un placer para mí hablar con vosotros y otro abrazo para vosotros. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Los vientos que soplan nos llevan a las Españas de ultramar y sus exploradores. Hoy para conocer la figura de don Cayetano Valdés, héroe de San Vicente, participó en la batalla de Trafalgar y fue una figura destacada en la travesía científica de Malaspina. Pero queremos saber más, así que, Josu, cuenta. Pues buenos días, tardes y noches a todos y os voy a contar algo que, bueno, al que le interese, que por favor lo busque, porque lo que voy a contar no cabe ni en 2 semanas, y es hablar de don Cayetano Valdés, que bueno, pues ya nació, voy a ir directamente, ¿no? Nació con Carlos III reinando y bueno, pues ya con 14 años ya era guardia marina. Y bueno, pues él embarcó ya en el bloqueo de Gibraltar con la escuadra Luis de Córdoba.
y combatió contra la flota inglesa del almirante Howe en 1782, participó en la expedición de Argel a las órdenes de don Antonio Barceló. El capitán Tony, si alguno lo quiere buscar, si no lo conoce, que eso es, bueno, es uno de los más grandes marinos también, como Blas de Lezo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues allí se formó en la expedición de Argel, en todo lo que he dicho. Participó en la expedición de Malaspina, en la cual pues el propio Malaspina lo propuso junto a Alcalá Galiano, otro gran, para explorar el estrecho de Fúcar, en la cual, bueno, pues toda esa expedición que dio, por decir así, bueno, dio el mundo entero, pues cumplieron de forma pues perfecta y satisfactoria. Y a los 27 años es cuando ya tenemos su primer gran, no sé cómo decirlo, heroicidad o profesionalidad o valentía, que es siendo en la famosa jornada de la batalla del Cabo San Vicente en 1797, él estaba al mando ya del navío Pelayo y estaba a gran distancia de los demás buques, pero se comprobó que la flota atacaba a la nuestra, y cuando se incorporó en lo más fuerte del combate, comprobó como el Santísima Trinidad, el Trinidad, estaba desarbolado, que era el trofeo que querían todos los britanos, el barco más grande del mundo en aquel momento con sus 140 cañones, ya desarbolado, y habían incluso arriado el pabellón español, pero desde el Pelayo Cayetano arengó a todos y dijo: salvemos al Trinidad o perezcamos todos, y consiguió enarbolar el pabellón y salvar al Trinidad de la presa de los ingleses, ¿no? Entonces, bueno, ya podemos decir ahí que contra todo pronóstico él siempre iba adelante. Después, en ese mismo, en la escuadra de Mazarredo, en 1797, tuvo que defender el puerto de Cádiz. ¿Y ahí qué hizo? Pues ahí estuvo con las defendiendo y echando a Nelson de Cádiz al mando de las fuerzas sutiles, es decir, de las lanchas cañoneras que consiguió echar a Nelson, que al final dijo, bueno, pues contrariado se fue a Tenerife, donde perdió un brazo que se lo salvamos nosotros como caballeros, cuando bajó y fue operado allí. Después, pues podemos decir que en principio, bueno, pues siguió navegando, estuvo mandando el Neptuno con Gravina. Y vamos a pasar, si queréis, ya un poco, ¿no?, a la famosa batalla de Trafalgar. En 1805 él salió de Ferrol y se unió a la flota combinada franco-española, ¿no?, al mando de Villeneuve y Gravina, más bien de Villeneuve. Gravina ahí estaba un poco de segundo. Y en esa batalla que estaba el Bucentaure francés, donde estaba Villeneuve, y el Trinidad, que estaba al lado, machacaos, pues allí fue Valdés, con un valor, como decían los informes, y de nuevo insuperable, sin abandonar la pelea a pesar de estar herido gravemente, acudió en auxilio de esos dos barcos y bueno, pues pudo por lo menos, a pesar de todo, pues sacarles un poco el orgullo frente a todos los britanos que estaban allí. Allí ascendió a jefe de escuadra, desempeñó el mando y en esa época, que todo el mundo sabe, 1805, 1808 es cuando los franceses, Napoleón quería entrar a invadir España con la excusa de Portugal, y su escuadra, el cual era el jefe de escuadra, estaba en Cartagena y le habían mandado pasar a Toulon, pues eso, no toda su flota. Él receló, ya estaba viendo lo que eran los franceses, bueno, igual que los britanos, y entonces, con un pretexto de mal tiempo, llevó la flota a Baleares, y así, pues ese tiempo que ganó, tuvo noticia del alzamiento de la guerra de independencia, y entonces impidió que la flota fuera acogida por los franceses. Ahí en la guerra de independencia pasó a tierra, estuvo en batalla, fue herido por balas de fusil, es decir, estuvo en tierra en la batalla de Espinosa. En 1809 ascendió a teniente general y defendió la isla de Cádiz, la isla de León, que se llamaba en ese momento, al mando de otra vez de cañoneras, fuerzas sutiles, y machacando a los franceses en todos los caños y manteniendo a raya todas las fuerzas pues napoleónicas. Pero, bueno, bien, él era un hombre liberal, estaba la Constitución del 12, y a la vuelta de Fernando VII, pues eso le supuso, por mantener sus principios, pero además sus principios con la lealtad al pueblo, supuso que le confinaran en un castillo en Alicante. Por más que tal, no hubo manera de liberarlo. En 1820 vino que era el trienio constitucional, volvió otra vez la
¿cómo se llama? La Constitución de Cádiz a ser vigente, y entonces él, bueno, pues entonces volvió a ser el gobernador de Cádiz y defendió, para defender un poco, pues eso, ¿no? Lo que es el tribunal constitucional. ¿Qué pasó? Bueno, pues que el señor Felipe, nuestro Borbón Felón, ese Borbón, como no sé si hay alguno mejor o peor, pero son Borbones, pues vinieron los 100.000 hijos de San Luis, invadieron España otra vez y llevaron al rey Felón, a Fernando VII, a Cádiz. Allí estaba él defendiéndolo, y el duque de Angulema, que era el que mandaba a los 100.000 hijos de San Luis, llegó hasta allí. Y allí hubo el segundo sitio de Cádiz que poca gente conoce. Y allí lo defendió hasta que, bueno, pues la cosa pasó, que era imposible mantener ese sitio cuando todo el país había caído, y entonces, bueno, pues decidió rendir la ciudad y entregar al rey. El rey dijo que sí, que iba a defender, iba a proteger y no iba a castigar a los grandes como personajes como nuestro Cayetano, pero en el momento en que ya estaba fuera, porque lo llevó Cayetano en una falúa, pues ya lo quería ahorcar. Y él dijo, pues me ahorquen por cumplir mis principios y por el pueblo que defiendo. En este caso, Angulema, el duque, que sí que era una persona y un caballero, no como nuestro rey Felón, pues pidió moderación. El rey hizo oídos sordos, y lo que hizo entonces fue, pues el duque de Angulema, con una estratagema, lo que hizo fue dijo que arrestaba a nuestro Cayetano, lo metió en un barco con pabellón francés y lo llevó a Gibraltar para salvarle la vida. De esta forma, pues, se trasladó a Londres, y ahí estuvo 10 años hasta que murió el rey Felón. Y una vez muerto, pues se hizo una amnistía por parte de la hija de Fernando VII, que estaba en bastante problemas porque tenía la guerra carlista que se le echaba encima y necesitaba tener apoyos. Recuperó sus rangos, se le reconoció capitán general y bueno, pues fue nombrado prócer del reino, pero por todo lo padecido y el desagradecimiento que da, pues este país a nuestra gente, pues murió el 6 de febrero de 1835. Y pues esta es la historia muy resumida, muy rápida y de una manera pues un poco atropellada de este gran hombre que, bueno, de espíritu e ideas liberales, patriota a ultranza, como dice lo que podáis leer, y uno de los marinos más distinguidos de la última parte del siglo XVII. Y bueno, pues es un poco la historia. Sí, un gran hombre, desde luego. Conoció a don Antonio Barceló, con él navegó. Junto a Alcalá Galiano participó en la misión científica Malaspina. También estuvo en la Guerra de Independencia y en Trafalgar. Fue uno de nuestros grandes marinos. Y por eso lo hemos tenido con nosotros, de la mano de Josu Jiménez, en las Españas de ultramar y sus exploradores. A Josu Jiménez le esperamos en un próximo episodio en el que sigamos rescatando a nuestras figuras de relumbrón. Así que, Josu, aquí te esperamos. Pues aquí estaremos a ver si lo podemos contar. Un abrazo fuerte, cuídate. Venga, muchas gracias a todos. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. En A Son de Mar hablamos con frecuencia de navegaciones y navegantes, y damos por hecho que si nos escuchas es porque te gusta navegar. Pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenta cuando soltamos amarras? Siempre conviene revisar equipos y el estado del barco, incluso cuando lo que vamos a hacer es un paseo corto por la bahía, o acercarnos a la playa de al lado, o ir a comer al pueblecito que tenemos a un par de horas de navegación. ¿Qué hay que comprobar cuando vamos a hacer una navegación corta y sin demasiadas pretensiones? Es lo que vamos a hablar a continuación con Roberto Bucetas, que ya tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Feliz año. Igualmente. Hemos entrado bien en el año, esperemos que lo terminemos con igual fortuna. Oye, lo decimos muchas veces, un barco es algo más que un objeto. No me atrevería a decir que es un organismo vivo, pero casi, ¿no? En él son muchos los elementos que forman ese conjunto de cosas que llamamos, pues eso, el barco que nos permite navegar. ¿Se puede hablar de elementos indispensables, de esos que debemos mantener en buen estado sí o sí, sin excusas? Sí, por supuesto. No es lo mismo quedarse tirado con el coche en la carretera que quedarse con un problema en un barco entrando en un puerto un poco complicado, ¿no? Hay que tener presente muchas cosas, hay que hacer
lo que se denomina los checklists. Incluso Salvamento Marítimo tiene publicadas una especie de pegatinas con las cosas a comprobaciones, la lista de comprobaciones básicas que tenemos que tener en cuenta antes de hacernos a la mar, sea para una travesía corta o sea para una travesía un poco más larga. Los problemas que nos podemos encontrar es a una milla del puerto, podemos encontrar un problema igual que a 20 o 30 o 20-30 millas de puerto, ¿no? A veces las soluciones son más o menos fáciles de solventar, pero bueno, depende de lo que nos pasa. Y también podemos decir que no es lo mismo que sea para nuestro propio barco y nuestro barco seamos de las personas que salimos, salimos habitualmente a la mar, estamos saliendo todos los días a la mar. Esa lista de comprobaciones, esos protocolos que tenemos que tener presentes a la hora de hacernos a la mar, pues van a ser un poco diferentes. Si hace 2 meses que no salgo a la mar y me pretendo salir con unos amigos a pegarme un baño a la playa, bueno, época estival, por supuesto. Sí. O bueno, a dar un paseo por la playa en estos días, a lo mejor de invierno, que hacen buen. No es lo mismo, los protocolos no son los mismos. Entonces yo tengo que comprobar. Comprobaciones, lo más importante es, siempre se habla de previsión meteorológica, es decir, yo tengo que comprobar y tener una buena previsión meteorológica para hacer esa excursión con nuestro barco, incluso con un barco de alquiler, ¿no? Ya nos tengo que tener en cuenta eso. Y también el tema de previsiones meteorológicas no es volvernos locos mirando web y referencias web meteorológicas, sino tener 2 o 3 fiables y que sean fáciles de que nosotros podamos interpretar y que sean para nosotros fiables, ¿no? Puede ser Puertos del Estado de una red de boyas en todo el litoral español y que son previsiones a 72 horas muy fiables, ¿no? Eso puede ser casi lo más importante, hablando un poco de lo que son la lista de comprobaciones antes de hacernos a la mar. Después podemos hablar del equipamiento de seguridad. Tengo que tener el equipo de seguridad. Siempre hay 3 reglas de oro que yo siempre digo con respecto a este tema, que es: el equipo de seguridad tiene que ser todo, el equipo de seguridad tengo que saber dónde está a bordo y el equipo de seguridad tengo que saber utilizarlo. Yeah. Cumplir esas 3 máximas, esas reglas de oro sería muy importante. No vamos a comprobar toda la lista del equipo de seguridad que tengo que llevar en la zona de navegación que tenga nuestro barco, pero bueno, comprobar chalecos que estén a bordo, comprobar el aro salvavidas, comprobar las bengalas, el equipo pirotécnico y sobre todo la caducidad. ¿Sabemos cuándo caducan nuestras bengalas o si están ya caducadas? Comprobar el extintor. Esos 4 elementos de seguridad pues son elementos de seguridad como muy básicos y que tengo que tener presente siempre. Sí. Comunicaciones. Tengo un problema, pues tengo que pedir auxilio. Hablábamos el otro día de las comunicaciones. Bueno, pues que esté operativo el sistema de comunicaciones, que yo sepa que ese equipo que está operativo, ¿no? Es decir, hacer una prueba del equipo de vez en cuando, hacer incluso una llamada selectiva digital, una llamada individual a otro barco de un vecino de Pantalán que tenga equipos con un DSC, pues hacemos una llamada entre nosotros, sabemos que el DSC y la llamada por voz pues nos puede funcionar, ¿no? Uh-huh. El sistema de propulsión. Las estadísticas de Salvamento Marítimo están abarrotadas de casos de barcos que se quedan sin combustible en la mar, es decir, pues eso es una cosa que no nos podemos permitir. Yo tengo que comprobar niveles de combustible, nivel de aceite. ¿Sabemos cuándo hemos mirado por última vez la cala del aceite? A ver qué nivel tiene el aceite. Pues tengo que tener esa comprobación. Agua de refrigeración. Si tenemos el motor interior con circuito cerrado, pues mirar a ver el vaso de expansión, el nivel del agua refrigerante, saber cómo está ese nivel. Son cosas muy básicas y que siempre, pues muchas veces por ser tan básicas, pues a veces llegamos en las rutinas, llegamos al barco, arrancamos y salimos para la mar sin comprobar nada de nada. Eso tengo que tenerlo muy presente. Así es. Roberto, y respecto a la estructura del barco, estanquidad o que los grifos de fondo estén en buenas condiciones, también deberían formar parte, ¿no?, de este checklist obligatorio. Sí, por supuesto. La lista de comprobaciones es bastante más extensa sí. que todo eso, pero bueno, tampoco es una cuestión de que estemos 2 horas haciendo un checklist en la lista de comprobaciones antes de hacernos a la mar. Por eso digo que depende si es inicio de temporada y el barco ha estado durante mucho tiempo durante el invierno parado y no hemos salido, pues esa lista tengo que hacerla con mucho más detalle. Si estamos navegando habitualmente, pues bueno, muchas de estas cosas vamos a saltarnos y la periodicidad que tendríamos que hacerlas sería un poquito
con un tiempo más largo. Medios de achique, por supuesto, comprobar que los medios de achique estén operativos. Tan sencillo muchas veces como agarrar en el cuadro de interruptores, en el cuadro del barco, pues oye, darle la bomba de achique, ver que suena la bomba de achique, o echar un poco de agua en la sentina y achicar un poco ese agua con los medios de achique, con los medios de achique del propio barco, para ver si un poco el automático de la bomba si salta o no salta. Muchas veces a lo mejor puede la parte eléctrica funcionar el motor y a lo mejor no funcionan los medios de achique. Mirar la sentina de vez en cuando, tanto la del motor, abrir un poco el guardacalor del motor, mirar un poco el motor si no tiene ningún tipo de fuga, no había un motor por un sitio, y mirar también la sentina general del barco que esté seca, que no tenga agua. Es decir, el barco tiene que estar seco, siempre lo hemos dicho muchas veces, ¿no? También dentro de esa lista de comprobaciones, sistema de gobierno de emergencia. Todos los barcos deben tener un sistema de gobierno de emergencia. Pues en el caso de que nos falle cualquiera de los elementos del sistema de gobierno de nuestro barco, ¿qué haríamos nosotros? Pensarlo, ponernos en esa situación. En la dirección con hidráulica, pues rompe un latiguillo de aceite de la dirección. ¿Qué hago? ¿Tengo una caña de emergencia para poner directamente sobre el timón, sobre la mecha del timón? ¿No la tengo? ¿O qué es la solución que voy a hacer? A lo mejor tengo un motor fuera de borde auxiliar, si es un barco, una lancha con motor interior, pues a lo mejor con ese motor auxiliar me va a servir para gobernar el barco sin falta sin un sistema de gobierno del propio barco. Bueno, tenerlo presente, haberlo pensado alguna vez y saber cómo tendríamos que actuar nosotros en esa circunstancia. ¿Vamos a navegar de noche? Pues bueno, comprobación y chequeo de todo el tema de luces de navegación. A veces llevamos mucho tiempo sin navegar de noche, un día vamos a hacer una excursión de noche, va a haber el ocaso, cualquier cosa, y tengo que comprobar que esté bien. Dentro del sistema de propulsión, otro tema importante que alguna vez hemos tocado es el tema de baterías. Comprobar el estado de las baterías. Una vez al mes echar un vistazo a las baterías no está de más. Tener un pequeño kit de un tupper con las 4 cosas necesarias para el tema de baterías, que puede ser un tester, un voltímetro para mirar la tensión de las baterías, pues tener un poco los de las baterías, los bornes, los interruptores, todo ese tema de baterías, y bueno, pues, baterías convencionales y por el nivel del agua del electrolito, pues lo miramos también, ¿no? Es decir, cosas pequeñas cosas que siempre pues debemos hacer en nuestro barco, porque bueno, la seguridad del barco es nuestra propia seguridad, ¿no? Sí, estamos hablando de navegaciones sin demasiadas pretensiones, pero si queremos hacer una travesía costera de varias horas, por ejemplo, comunicar nuestras intenciones y el plan de navegación también es recomendable. Bueno, siempre es interesante dejar en algún sitio lo que vamos a hacer, no sé, en el propio puerto, los marineros del propio puerto, bueno, a la familia en casa, decir, oye, me decido de salir, vamos a salir a hacer una excursión, una pequeña travesía, vamos a ir a comer a tal puerto y vamos a volver a las 8 de la tarde. Pues que eso lo sepa más gente, para que, bueno, en el caso de que pase cualquier problema, pues alguien pueda dar la voz de alerta, ¿no? Para ese barco. Cuanto más rápido se dé la señal de que hay un problema, pues más rápido va a ser y más eficaz va a ser la respuesta de los medios de salvamento. Y se podía también, sobre las torres de salvamento, pues se avisaba lo que sea un reporte de salida, indicando lo que vamos a hacer, el nombre del barco, identificar el barco, por supuesto, la travesía que se va a hacer, la zona de navegación que se va a hacer, el número de tripulantes que van a bordo y la hora estimada de llegada. Y lo que se hacía en Salvamento Marítimo era, pues anotaba esa salida, ese reporte de salida de ese barco, y estaba pendiente de que a la hora de llegada se diera el reporte de llegada, porque si no saltaba el aviso de una alerta, una alarma. Ya, respecto a esto, hablas en pasado. ¿Ya no es obligatorio este protocolo con las torres de salvamento? No, obligatorio no fue nunca. Los barcos de recreo no tienen obligación de reportar su salida a nadie. Es decir, los barcos de recreo tienen la obligación de estar despachados y tener su documentación en regla, certificado de navegación y demás, elementos de seguridad del barco, y una vez que el barco tenga su certificado en vigor, tenga título, tenga seguro, el barco puede salir a la mar y el barco está despachado para una zona de navegación y para un determinado tiempo. Pues el barco, si está despachado, puede hacer la navegación que quiere, como quiera, no, nadie le puede limitar la salida. Eso de que los puertos
se cierran o se abren, no. Eso va al criterio de lo que es la tripulación del patrón del barco. Bueno, pues navegar es eso, ¿no? Transitar por un medio que en ocasiones puede volverse hostil, incluso cuando lo hacemos sin demasiadas pretensiones ni ganas de complicarnos la vida, pero la navegación sí puede complicarse por un cambio repentino en las condiciones meteorológicas, una avería de motor, muy próximos a un acantilado, por ejemplo, ¿no? Un día de poco viento y mar de fondo, en fin, que pueden pasar cosas inesperadas. Por eso es importante tenerlo todo comprobado y revisado. De eso hemos hablado estos minutos con Roberto Bucetas, a quien agradecemos, vaya, que no me salen las palabras hoy, hombre, a quien agradecemos que nos haya acompañado estos minutos y esperamos en el próximo capítulo. Roberto, hasta entonces. Gracias, un abrazo. Pues hasta aquí otro episodio de A Son de Mar, en el arranque de un nuevo año que deseamos sea próspero. Promete experiencias fuertes, esperando que no se nos vaya de la mano y podamos dedicarlo a navegarlo el tiempo de que dispongamos. Volvemos en 15 días, con más noticias y relatos de mar contados por sus protagonistas. Recuerda que puedes seguirnos por Facebook e Instagram, en la web www.podcastasondemar.com y ahora también en nuestro recién estrenado canal de YouTube. No olvides que si ofreces productos y servicios náuticos, somos la mejor plataforma para darlos a conocer a una audiencia fiel, estable y digamos que cada día más numerosa. Así que gracias por ello. Hasta el próximo capítulo. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.